El tema de hoy, como ya lo sabemos, tiene que ver con la declaración anual y, por supuesto, siguiendo la línea, digamos, del programa de mentoría, no es probablemente un curso de declaración anual como tal, sino precisamente es una mentoría práctica para poder sortear, digamos, los obstáculos que representa la declaración anual. Y estamos muy a tiempo, ahorita 5 de marzo, estamos en el inicio del último mes precisamente para cumplir con esta obligación. Entonces, tenemos suficiente tiempo para prepararnos y llevar a cabo las recomendaciones que vamos a estar platicando hoy aquí. Como primer punto, me parece muy importante con los cambios que ha habido ya en los últimos 10, 15 años para acá de lo que tiene que ver con la digitalización de la fiscalización, básicamente. Es importante que cambiemos nuestra óptica, como dice aquí en la filmina. La declaración anual no es un trámite, ¿verdad? Es decir, bueno, por supuesto que lo es, pero no es solo un trámite. Dice aquí la frase, es el cierre de la película fiscal del año, ¿ok? Y esto que dice a continuación es sumamente relevante. El SAT ya tiene prácticamente toda la información antes que tú. ¿Por qué? Pues ahorita lo vamos a ir bien. Como ya dijimos que todo es electrónico, mal o bien, pero así está y entonces el SAT ya tiene la información antes inclusive que nosotros. Alguien dirá, no, pues antes que nosotros no, porque nosotros la generamos y con base en eso ellos la tienen, pero digamos que ellos ya la tienen procesada y muchas veces nosotros hacia adentro de la empresa no particularmente. ¿Quién aquí de los que estamos creemos que la declaración anual se empieza a preparar en marzo? Esta es una pregunta muy importante porque alguien dirá, no, pues yo la empiezo a preparar desde enero, ¿verdad? O sea, desde que cerramos el año, ya en enero ya empezamos a prepararla. Muy bien, pero la verdad es que por lo que estoy comentando ahorita de la información que se requiere, que se genera, que se produce por la misma operación, es un proceso que inicia desde todo el año. Es decir, ahorita en enero del 2026, ya, bueno, que ya pasó, ya estamos en marzo, pero desde enero del 2026 ya tenemos que estar trabajando pensando en la declaración anual del 26 que se presenta en el 27. Es decir, para la declaración anual de 2025 que vamos a presentar ahora, teníamos que haber estado trabajando en ella durante todo 2025. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Y pues si no he cerrado el mes, ¿verdad? No he cerrado el año. Bueno, lo que pasa es que precisamente debemos de operar desde el punto de vista administrativo y de controles y de procesos y de políticas. Tenemos que operar pensando en eso, en que cada operación de la que estamos dejando huella, porque finalmente con las declaraciones, con las facturas electrónicas, con todo esto se está dejando huella ya durante el año, todo esto va a parar a la declaración anual. Entonces, con lo que vamos a ver ahorita, vamos a tener suficientes elementos para el día de mañana llegar a la empresa y empezar a determinar, a ver, hay que revisar procesos. ¿Por qué? Porque en un escenario ideal, donde nuestros procesos son los más eficientes y nuestros controles son los más adecuados, nuestros controles internos me refiero, yo al cerrar el año, inicia enero y cierro contablemente el mes de diciembre y en consecuencia el año, yo ya debería estar listo para presentar la declaración anual, ¿verdad? Algunos van a decir, oye, no, ¿cómo? Hay cosas que están pendientes, ¿verdad? De concretar, a lo mejor algunos registros, por eso digo, al terminar, al haber cerrado, ¿verdad? Ya deberíamos estar listos con la información. Si tuviéramos nuestros controles, oye, que faltan cosas. Bueno, sí, pero ya tenemos identificado qué es lo que falta. No vamos apenas a estar revisando de qué se trata. Entonces, por eso digo que con lo que vamos a ver, ya tendríamos que estar, a partir de marzo, estar revisando que nuestros controles nos permitan generar esta información para que en enero del año que entra ya estemos listos para la declaración de 2026. ¿Qué está en juego con la presentación de la declaración anual? Por supuesto, el flujo de efectivo. ¿Por qué el flujo de efectivo? Bueno, porque de la correcta presentación de la declaración y de la correcta determinación de los impuestos, pues depende de nuestro flujo, ¿verdad? Inclusive, pues alguna omisión, alguna sanción a la que nos podamos hacer acreedores, pues puede pegar a nuestro flujo efectivo. Podríamos ser sujetos de cancelación de sellos si no se presenta a tiempo, si hay alguna inconsistencia que el SAT considera importante para cancelar sellos, aunque sea de forma temporal, pues es un golpe fuerte en la operación. Él está recibiendo cartas de invitación. La idea es poder gestionar una operación e inclusive diseñar una operación de manera de reducir, si no al máximo, pero sí en la medida de lo posible, las cartas de invitación. O sea, toda la fiscalización del SAT, ya sea cancelación de sellos, cartas de invitación, etc., o requerimientos,
no es otra cosa que cruces de información automatizados, como viene aquí, auditorías electrónicas. Entonces debemos de saber navegar en es un nuevo conjunto de reglas y debemos saber manejar, guiarnos a través de este nuevo panorama. ¿Qué hace diferente el anual de 2025 con respecto a las de años anteriores? En cuanto al formato es lo mismo, no hay cambio, es igual al del año anterior. Lo que pasa es que cada vez tenemos mayor cruce de información automatizado, ¿verdad? Pues no es nuevo, siempre han cruzado información, pero ahora es más la información que cruzan. Hay mayor fiscalización preventiva y se va a seguir acentuando porque sí está previsto en los planes, ¿verdad?, de fiscalización de la autoridad. E inclusive la revisión es cada vez más inmediata. La revisión posterior a la presentación es cada vez más inmediata. Seguramente si les ha tocado que por alguna razón se atrasaron en algún pago provisional, aunque sea por días, seguramente ya habrán vivido que al día siguiente del vencimiento ya les llegó un aviso, una invitación de que, oye, no has presentado. O inclusive a los 2 días ya les llegó el requerimiento, ya les llegó el inicio de facultades con el requerimiento de la obligación. Entonces, a través de esta sistematización para el SAT es más fácil fiscalizar, es más fácil detectar incumplimientos y multar, ¿verdad? Entonces hay que tratar de evitar o hay que buscar en la medida de lo posible evitar esas situaciones. Muy bien. No más cifras de cuadre. Si ya en la declaración anual no podemos seguir pensando en que, bueno, pues ahí cuádrale en alguna cuenta ahí de varios, ¿verdad? O haz algún arreglo contable para que cuadren las cosas. No, eso no se puede y no se debe, ni siquiera es conveniente para la propia salud del negocio. Hay que trabajar en lo que le llamamos este triángulo de la coherencia. Tiene que haber una coherencia, tenemos que validar, fíjense, la coherencia financiera, es decir, desde el punto de vista de lo que me dicen mis reportes de contabilidad, mis estados financieros contables, la coherencia desde el punto de vista fiscal, qué es lo que está declarado, y desde el punto de vista digital, qué es lo que tengo facturado. Entonces aquí lo podemos ver en este triángulo. Tiene que estar armonizado, tiene que estar conciliado, tiene que estar cuadrado. Las cantidades que están reflejadas en los FDIs, tanto de ingresos como de egresos, lo que está en la contabilidad y lo que está en las declaraciones de pago provisional y anual, por supuesto, ¿ok? E informativas, es decir, en todo lo que se declare. Si uno no coincide, ya es una alerta automática, porque si uno no coincide, lo más probable es que recibamos alguna molestia por parte de la autoridad, ya sea en manera de una invitación o peor aún de algún requerimiento, ¿verdad? Cuando es invitación, bueno, pues aunque es molesto, la verdad es que no es tan mal recibida porque pues ya te están avisando, oye, en mis sistemas tengo una diferencia, ¿verdad? Aclárala o corrígete. Si procede la corrección, pues qué mejor que te hayan avisado antes de iniciar facultades, porque al iniciar facultades ya lleva multa, ¿verdad? Y si antes de iniciar facultades, si es solamente un aviso del SAT, bueno, pues pagaré con actualización y recargos, pero ya me evito una situación más delicada. Si bien es molesto, por supuesto, recibir eso, bueno, nos ayuda a estar en orden y a revisar que lo que está en nuestros sistemas coincida con lo que está en el SAT y si no coincide, tener una justificación de por qué es así, ¿verdad? Bien, entonces me voy a centrar hoy en 7 puntos críticos en los que debemos de trabajar ahora para la declaración anual. Primero, muy importante, la conciliación contable y fiscal. ¿Qué es esto para los que no son contadores? Me imagino que a lo mejor la mayoría aquí lo son, pero bueno, para quienes no son, ¿qué es la conciliación contable y fiscal? Bueno, toda la fuente de información para todo tema fiscal es la información contable, ¿verdad? Y es bueno, y para todo tema administrativo y de lo que sea, la información contable financiera, digamos, ¿verdad? Los estados financieros que lleva la empresa, los registros financieros que lleva la empresa. Y es de esa información, o sea, de esa información es que se genera la información fiscal, se genera el resultado fiscal, los ingresos, las deducciones, etcétera, etcétera. Entonces hay una conciliación que es un proceso a través del cual se valida la manera en que del resultado contable se pueda llegar al resultado fiscal, ¿verdad? A través de unas operaciones matemáticas, pero este ejercicio nos ayuda precisamente a identificar que los ingresos están correctamente considerados, que las deducciones también están correctamente consideradas o que los gastos no deducibles no se consideren, en fin, ¿verdad? Entonces, aquí se revisa el resultado contable y se explica a través de ciertas partidas cómo a partir del resultado contable, es decir, de la utilidad contable, llegamos entonces al resultado fiscal, que es la base para calcular el impuesto. Por supuesto, hay que considerar
las partidas no deducibles. Recordemos que hay gastos que no son deducibles, como por ejemplo en materia de viáticos, pues aquello que excedan los límites permitidos por la ley. En materia de gastos que no eran requisitos porque se pagaron con un medio no aceptado, ¿verdad? Que se pagaron en efectivo en lugar de haberse pagado por un medio bancarizado, o que no se cuenta con el CFDI, ¿verdad? O, por ejemplo, partidas como el límite de prestaciones exentas que reciben los trabajadores, ¿verdad? Hay una parte que no es deducible, en fin. Hay que revisar todos estos puntos, tenerlos bien identificados, bien registrados. Las diferencias temporales. ¿Qué es esto? Son conceptos que me generan diferencias temporales. Por ejemplo, sabemos que desde el punto de vista contable hay ingresos contables que no son fiscales, que no son ingresos fiscales, o al revés, ingresos fiscales que no son ingresos contables. Y por la parte de las deducciones o de los gastos también hay deducciones o gastos que son gastos contables, pero no son deducciones fiscales y viceversa. Por poner un ejemplo rápido, un anticipo de un cliente, por ejemplo, un cliente nos da un anticipo, desde el punto de vista contable no es un ingreso, ¿verdad? Se registra en el pasivo, yo se lo debo, yo le debo a mi cliente. ¿Qué le debo? Pues la mercancía o el producto que me está comprando. Pero desde el punto de vista fiscal sí es ya un ingreso, ese anticipo ya es un ingreso. Entonces, esas son diferencias. ¿Por qué son temporales? Porque, bueno, en un año, vamos a decir que esto sucede a lo largo de 2 años, en un año yo recibo un anticipo, contablemente no lo considero ingreso, pero fiscalmente sí. El año siguiente, ya que se materializa la operación, voy a tener un ingreso contable, pero ya no voy a tener un ingreso para efectos fiscales, ¿verdad? Entonces son diferencias temporales. Y algunos otros ejemplos como las depreciaciones, verificar que estén correctamente llevadas a cabo las depreciaciones, que tengan su actualización, en fin, con todos los requisitos que esta deducción lleva. Aquí hay que responder una pregunta importante. ¿Tienen lista su conciliación o la están pensando hacer cuando se genere el cálculo? ¿Verdad? Si lo ideal es prácticamente ya empezar desde ahí. Segundo punto, y es importantísimo, que son, bueno, y entiendo que además ya vieron, ya abordaron ustedes un tema aquí de los FDIs, lo que me parece excelente que podamos hacer una especie de liga o de seguimiento con este tema, que tiene que ver con los FDIs emitidos y los FDIs recibidos. Normalmente este es uno de los puntos donde las empresas más batallan o más diferencias tienen, y todo esto tiene que ver con políticas de control interno. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a analizar aquí? ¿Qué es lo que tenemos que analizar en nuestras empresas? Oye, los ingresos que se facturaron contra los ingresos que estoy acumulando, es los ingresos que estoy considerando para mi cálculo de impuestos. Hay ingresos que no se han facturado todavía, o hay facturas que se hayan emitido por la cual a lo mejor no se va a materializar la operación y que puedan ser susceptibles de cancelación o no, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no. Es decir, todo eso es lo que hay que revisar, a ver qué tengo facturado, qué me falta y qué no debería estar facturado. ¿Qué está cancelado? A veces no llevamos ese registro. ¿Y qué he cancelado o qué facturas me han cancelado mis proveedores, ¿verdad? También hay que ver eso. Aquí muchas veces mandamos cancelar, oye, una operación que no se hizo o que una factura que se emitió con algún error se manda a cancelar y nos quedamos en el proceso inicial donde mandamos cancelar, pero ya no le damos seguimiento para ver si la factura se canceló o no. Y ese es un problema muy común, donde asumimos que ya por el hecho de haber solicitado la cancelación, que ya se canceló. Y no, recordemos que el proceso de cancelación implica, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos implica una aceptación del receptor. O sea, el receptor de esa factura tiene que aceptar la cancelación. Entonces, es importante dar seguimiento a ese punto. Otro punto también en el que hay normalmente dificultades en la práctica son los FDIs que se emiten como pago en una sola exhibición, es decir, PUE, que son los que se pagan, digamos, vamos a super resumirlo, los que se pagan en el mes en el que se facturaron, o los que son pagos en parcialidades o diferidos, que son aquellos pagos que después al mes en que se facturó se empiezan a cobrar, ¿verdad? Y entonces aquí a veces hay fallas en los controles donde se pueden haber emitido a lo mejor uno con PUE, pero no se ha pagado, y entonces es el hecho, hay que recordar que el hecho que se emita con PUE, la autoridad ya lo considera cobrado. No importa si la empresa lo cobró o no, el SAT ya lo considera cobrado. Entonces ese es el tipo de cosas que hay que ver. Y en su caso, revisar qué controles internos tenemos para evitar esas discrepancias, ¿verdad?
Y el otro, el típico también, un problema muy común, los complementos de pago pendientes. Yo pago a un proveedor y el proveedor no me emite el complemento de pago. Entonces, ¿qué problemática hay aquí? Normalmente el SAT te observa que, oye, no tienes pagado ese gasto, entonces no puedes acreditar el IVA, no puedes deducir el impuesto. Aquí metiéndome un poquito en tema técnico, la verdad es que no es decir, procede la deducción y procede el acreditamiento, aunque mi proveedor no me haya emitido el complemento de pago, porque no es un requisito mío, no es un requisito de yo contribuyente como la persona que va a deducir el gasto, no es un requisito para mí, es un requisito del emisor, ¿verdad? Entonces, digamos, hay defensa, pero en la práctica genera problemas, porque en la práctica el SAT por sistema te va a estar poniendo objeciones a esos acreditamientos o a esas deducciones. Entonces aquí lo importante es establecer otra vez controles, por ejemplo, inclusive a nivel contractual, donde se les dice al proveedor, y si no me pagas, perdón, si no me entregas el complemento de pago, entonces no te puedo recibir los siguientes pagos o no te puedo volver a hacer un pedido, en fin, según el contexto de cada quien, pero sí conviene tener este tipo de restricciones a nivel contractual, porque sí genera y va a generar más, por supuesto, problemas de discrepancias con el SAT, ¿verdad? Pero ya sabemos que el SAT cruza automáticamente los ingresos facturados contra lo declarado. Tercer punto, hay que revisar, coinciden con lo acumulado anual, que esta está también a veces otra falla común, aunque está sistematizado y que se van acumulando, se va haciendo acumulativo durante los meses, se presentan errores finalmente. Entonces, coincide con lo acumulado en el anual. Si no coincide con lo acumulado en el anual, hay que ver cuál fue la falla, cuál fue la omisión para subsanarla antes de presentar la declaración anual. Porque recordemos, o si no lo saben, lo comento, no hay manera de modificar el total de ingresos acumulables en la declaración anual si no es a través de la corrección de los pagos provisionales, ¿ok? Y eso puede generar inclusive actualizaciones y recargos, así es que hay que actuar rápido con eso. ¿Hubo algún mes que se hubiera manifestado una utilidad en cero? Hay que revisar eso, a ver qué procede ahí. ¿Hubo disminución de pagos provisionales? Si eres una empresa que solicitó una reducción de pagos provisionales en el segundo semestre, bueno, hay que revisar cuáles van a ser los efectos financieros de hacer esto, ¿verdad? Inclusive, les voy a decir que aquí en cuestión de pagos provisionales, no solamente el tema de los pagos provisionales propios, sino que las retenciones del año se hayan enterado, se hayan pagado correctamente y de forma completa, porque precisamente los gastos, o sea, los pagos que las empresas hacen, que son sujetos de retención, tiene que estar pagado para que se precargue el monto en la declaración, si no, no lo va a aceptar como una deducción. Entonces hay que revisar ahí con tiempo, oye, ¿falta alguna retención de presentarse? Sí, bueno, pues que se presente con la suficiente anticipación. Cualquier diferencia en ese sentido puede activar, perdón, revisiones automatizadas. Cuarto punto, aquí deducciones sensibles. ¿Qué son deducciones sensibles? Son las deducciones a las que el SAT le pone especial atención, ¿verdad? Que puede cuestionar con más facilidad, como son servicios profesionales. También recordemos que el tema de la materialidad, que exista materialidad, es decir, que la operación se haya llevado a cabo, que sea real, que sea justificable, que tenga una razón de negocio, ¿no? Ese es el otro término importante que hay que mantener siempre presente. Es decir, que sea algo justificable, ¿verdad? Que sea algo que tenga razonabilidad con la operación que estoy haciendo. Si yo estoy facturando 30 millones de pesos al año y tengo gastos, por decir, de honorarios profesionales de 20 millones de pesos, por supuesto que se oye, a ver, pues eso se justifica o no. A lo mejor se justifica, pero a lo mejor no, ¿verdad? Entonces hay que encontrar una justificación. Partes relacionadas. ¿Qué es esto? Las operaciones entre empresas hermanas o empresas que tienen alguna relación finalmente de participación accionaria o que comparten los mismos socios o que son de la misma familia. Si hay una relación entre estas empresas, estas operaciones pueden ser sujetas, las operaciones que se hagan entre ellas mismas pueden ser sujetas de observación y ahí que hay que cuidar que las operaciones se realicen a valores de mercado, que no se estén alterando a conveniencia de una empresa, ¿verdad? Los valores. Lo que se busca es que el SAT lo que busca es que no se estén transfiriendo utilidades de forma artificial de una empresa a otra, ¿verdad? Y por supuesto una serie de requisitos que cumplirá y puede haber a lo mejor un estudio de precios de transferencia, una declaración informativa. Habría que ver cada caso en lo particular, ¿verdad? Si están eximidos de cumplir con esas obligaciones o no.
El tema de viáticos es importante, que se cumplan los requisitos, que se informe, que se plasmen en los CFDIs de nómina. El tema de combustibles, por supuesto, también que los comprobantes reúnan todos los requisitos, que son más específicos todavía que cualquier otro gasto, ¿verdad? Los honorarios asimilados es un concepto que el SAT cuestiona mucho, ¿verdad? Hoy esos honorarios asimilados no son trabajadores realmente. ¿Por qué los estás asimilando? El servicio que te están prestando, la persona que te lo está prestando tiene las credenciales necesarias para prestártelo. ¿Y qué evidencia hay de la prestación de servicio? Todo esto lo cuestiona, todo esto lo ha cuestionado, nos ha tocado ver que te cuestiona eso. A ver, oye, dices que Gustavo Leal te dio un servicio ¿de qué? No, pues de mercadotecnia. Ay, ¿y qué credenciales tiene Gustavo Leal Cueva para dar asesoría en cuestión de mercadotecnia? No, pues ninguna. No, pues te puede inclusive cuestionar eso. Regalías, todo lo que huela a regalías, por decirlo de alguna manera, el SAT lo cuestiona. No quiere decir que no se pueda, pero tiene que ser algo otra vez justificado, real, que estén, si hay cuestiones de patentes o registros de propiedad intelectual o de propiedad industrial, pues que estén los registros correspondientes y que la parte legal esté bien armada, bien sustentada, que sean operaciones reales. Pagos al extranjero, por supuesto, también que sean reales, justificados, etcétera, etcétera, como todos. Pero aquí, ahora sí, aprovechando una de las preguntas que dicen, ¿qué pasa con servicios contratados en el extranjero que no tienen CFDI? Como servicios en la nube o inteligencia artificial. Bien, no tienen CFDI, pero en el caso de los servicios, en cualquier pago al extranjero, todos nuestros gastos deben tener un comprobante fiscal, todos, sin excepción, ¿verdad? Pero los que sean en México, los que sean gastos en México, el requisito es que sea una factura electrónica en la forma de un CFDI, con el cumplimiento de todos los requisitos técnicos, ¿verdad? Para los que son pagos hacia el extranjero, inclusive que puedan ser importaciones de mercancía y todo eso. Hay quien dice, es que yo importo mercancía y el pedimento es el comprobante. No, el pedimento no es el comprobante. El pedimento solamente es el requisito de la legal o de la legal estancia en México de esa mercancía. Pero el comprobante es la factura que te emite o que te debe emitir la contraparte extranjera. Si pago servicios de software, de inteligencia artificial, servicios en la nube, etcétera, etcétera, necesito un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos que están establecidos en la resolución miscelánea. En la resolución miscelánea hay una regla específica que te dice cuáles son los requisitos de un comprobante extranjero, que son básicamente, o sea, los datos que debe contener, que son los datos normales que cualquier negocio medianamente institucionalizado va a tener, que es el nombre del emisor, el nombre del receptor, tu RFC, su identificación fiscal del extranjero, el domicilio, la descripción de las mercancías o de los servicios y los totales, ¿verdad? Básicamente. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, esos por supuesto no van a estar precargados en ninguna parte porque no tenemos un esquema digital o informático a través del cual el SAT los pueda leer, ¿verdad? Pero bueno, hay campos especiales donde se puede meter, es decir, en el total, en el global, digamos, de los gastos que se informan, ahí van. Pero sí es muy importante contar con el comprobante y sobre todo ahora con contratos. Hay un concepto que se ha acuñado en los últimos años que es la adminiculación, le llaman, adminiculación. ¿Qué es esto? Para comprobar que es una operación real, que es una operación existente, que no es una operación simulada, muchos dicen, bueno, con el contrato y con la fecha cierta tengo suficiente, ¿verdad? ¿Qué es lo de la fecha cierta? Pues tengo el contrato y tengo una manera de demostrar que el contrato se celebró en la fecha que digo que se celebró. Si yo tengo un contrato de hace 5 años, o de hace 3 años, o de hace 2 meses, debe haber una manera de yo demostrar que se celebró en esa fecha. Por costumbre práctica ya se ha usado mucho pues ir con notario, ¿verdad? Que el notario de fe pública de que en esa fecha se celebró el contrato y puede haber inclusive distintos requisitos, pero hay un tercero que dé esa fe. Pero no es lo único, hay que adminicularlo con otros elementos, ¿verdad? Con el pago, y aquí se hizo el pago hacia el extranjero, se recibió el servicio. ¿En qué consiste el servicio? ¿Cuál fue el entregable? ¿Verdad? Hoy fue un estudio de mercado. Bueno, ¿dónde está el entregable? Pues son servicios, no sé, de tipo de una consultoría. Bueno, ¿dónde está el reporte de horas invertidas? Es decir, finalmente en las operaciones reales hay documentación que avala que ese servicio se prestó. No podría yo dar una especie de receta y decir, mira, cumple con estos 5 puntos y ya estás del otro lado. No, la verdad es que lo que comento es en términos generales, pero hay que tropicalizarlo o contextualizarlo al caso en particular para ver cómo se puede adminicular con qué elementos. Y ese, por cierto, entre paréntesis, del tema que estamos abordando hoy,
sí es un punto de control interno. Otra vez, bueno, los controles internos son primordiales, en los que muchas empresas, al menos clientes nuestros, estamos trabajando en este año para que estén los expedientes de materialidad armados en todos o al menos en la mayoría de los casos, ¿ok? Quinto punto, cuentas por cobrar y por pagar. ¿Hay ingresos devengados no facturados? Por ejemplo, ese es un punto importante. Fíjate que ya devengué un ingreso, pero no lo facturé. Bueno, hay que ver qué consecuencias puede tener. Hay facturas que no he pagado y que impactan mi flujo, o hay saldos antiguos de cuentas por cobrar que deben depurarse, y ese es un punto importante también, porque hay que ver, hay una serie de requisitos para deducir cuentas incobrables, ¿verdad? Dependiendo del monto, sobre todo, y entonces hay que ver, o del tiempo, dependiendo del monto, dependiendo del plazo, hay que hacer una revisión y llevar otra vez y establecer controles para deducirlas en el momento en que deban ser deducidas. No pueden ser ni antes ni después. Hay una serie de requisitos que cubrir, ¿ok? Y este es un punto importante porque de aquí de la deducción de incobrables derivan otras obligaciones de informar al SAT, al cliente, ¿verdad? Que se va a deducir una cuenta incobrable, en fin, digo, sin entrar ahorita a mucho detalle en ese sentido, pero hay que, sí es un punto a revisar. PTU y ajustes laborales. Revisar el cálculo correcto. ¿De cuál PTU? De la que se pagó el año pasado. Sí, la que se pagó en mayo o durante el año. Y, por supuesto, la que se va a declarar en este año como PTU, que se va a pagar ahora en mayo del año siguiente. Es decir, hay que cuidar estos dos aspectos, que el cálculo esté correcto, que la provisión que hayamos hecho sea la adecuada y que la deducibilidad sea en el momento correcto. Y aquí puse deducibilidad, pero aclaro desde el punto de vista técnico para quien digan, hey, no, Gustavo, estás mal, la PTU no es deducible. Bueno, es correcto, la PTU no es un concepto, no es una deducción, ¿verdad? Es un concepto que disminuye la utilidad. Finalmente, digamos que financieramente tiene el mismo efecto, pero técnicamente no es una deducción como tal. Pero ¿a qué voy con esto? Fíjense, como la información de la PTU se precarga en la declaración anual, a veces se puede ir haciendo una bola de nieve de la PTU que se declaró como PTU que se va a pagar, pero que finalmente no se paga por diversas razones. Entonces, hay que monitorear bien, inclusive si pueden revisar, a lo mejor alguien dice, oye, fíjate que si en mis declaraciones de años anteriores se va incrementando ese saldo, se va haciendo una bola de nieve. Bueno, ¿por qué? Esto tiene que ver con la forma en que la autoridad lee y registra los CFDIs de nómina en donde viene la PTU, ¿verdad? Entonces, hay empresas que dicen, yo en mayo genero todos los CFDIs de nómina de PTU como si se pagara toda en ese mes, cuando hay trabajadores que ya no están en la empresa y que a lo mejor van a cobrar después, o inclusive los trabajadores tienen un año para cobrar su PTU. Entonces puede pasar un año, pueden cobrarlo al año siguiente, o inclusive puede ser que nunca le hayan cobrado y sin embargo ustedes ya generaron un CFDI donde se dice que ya se pagó, ¿verdad? Entonces hay que ver todas esas cuestiones. Otra vez, no tengo una respuesta así genérica, hay que ver en caso por caso cuál sería la manera más adecuada de manejar esa situación y luego ver el efecto que tiene la declaración anual para que no se vaya haciendo esa bola de nieve. Y finalmente el punto 7, el flujo efectivo y el posible impuesto a pagar. A ver, ¿hay liquidez para pagar el impuesto? ¿Me conviene pagarlo de inmediato? ¿Conviene revisar si todavía soy sujeto de algún estímulo o si tengo algún saldo a favor? ¿Y cómo que traigo pérdidas por amortizar? ¿No traigo? Si traigo, entonces ¿cómo van a quedar? En fin. Y este punto importantísimo, determinar el impacto que mi nuevo coeficiente de utilidad va a tener en los pagos provisionales de 2026. Yo en 2025 voy a determinar un coeficiente de utilidad que se va a utilizar para mis pagos provisionales de 2026. Si aumenta mucho mi coeficiente respecto al año anterior, entonces mis pagos provisionales van a aumentar y eso tengo que hacer una proyección financiera. Al contrario, si disminuye mi coeficiente, bueno, entonces mis pagos provisionales del año que entra van a disminuir y habrá que entonces también hacer consideraciones de qué voy a hacer con ese flujo extra que ahora voy a poder disponer. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos posteriores a la declaración? Pues, como ya lo comentamos, cartas, invitación automática, restricción temporal de sellos, que es la más delicada desde mi punto de vista, alguna revisión electrónica, alguna solicitud de aclaración por alguna inconsistencia que el SAT detecte o que los algoritmos o los sistemas del SAT detecten, ¿verdad? Las revisiones del SAT son algorítmicas y eso nos hace más susceptibles a todos, ¿verdad? Antes decíamos, no, había un pensamiento generalizado de decir, oye, yo soy una empresa muy chiquita, no que me van a voltear a ver a mí. Que vayan y volteen a ver a las grandes. Pues eso ya no, es decir, ya con la sistematización
no cuesta más enviarle un correo de invitación o de requerimiento a una empresa pequeña que a una empresa grande, ¿verdad? Me decía una persona otra vez, no quiero hacer tenía problema con los complementos de pagos que no recibía. Y decía, pero no quiero decirle al SAT porque no quiero que me voltee a ver. Y le digo, no, hombre, digo, el SAT ya te está viendo, o sea, olvídate de eso de que no quiero que me voltee a ver, no, hombre, pues ya te está viendo. Si es más, si antes no, antes se me hace raro que no le han dicho, oye, ¿por qué estás acreditando IVAs si no tienes los complementos de pago, verdad? Pero bueno, en fin, es otra historia. Hay un plan práctico que nos parece, en el despacho nos parece muy, muy útil. Creemos que en algunos casos se puede hacer en menos días, en algunos me queda claro que podría ser en más, pero más o menos creemos que 10 días, si nos abocamos a ello, como debiéramos, pues ya en esta época, estamos muy a tiempo, 5 de marzo, para seguir estos 10 pasos. Y no necesariamente tienen que ser en ese orden, pero más o menos ahí nos podemos guiar. Creemos que los primeros 2 días, día 1 y día 2, se deben dedicar, por decir, empezando mañana, el día 6 de marzo, revisión contable general y revisión de los datos precargados. ¿Qué tengo yo en mi contabilidad, verdad? Al cierre de 2025, estado de resultados, balance general, cuentas de orden, etcétera, etcétera. ¿Y qué datos tengo yo precargados allá en mi declaración anual? Ya que tenemos eso, entonces, día 3 y 4, ahora sí, podemos hacer una conciliación de los CFDIs contra los ingresos acumulables. A ver, ¿qué es lo que está facturado? Esto es súper importante, este proceso hay que incluirlo. Ya no es nomás conciliar estados de financieros con declaración, no. ¿Qué es lo que está facturado? Porque finalmente es lo que va a estar precargado. ¿Qué tengo facturado contra qué tengo contabilizado? Contra qué está precargado en la declaración. Y de ahí muchas veces es donde puede surgir a lo mejor pues mucho trabajo. No diría que el mayor trabajo, pero sí mucho trabajo. Sí, bueno, hay cancelaciones que no se llevaron a cabo, hay duplicidad, hay facturas duplicadas, en fin, o faltan facturas que no se hicieron, en fin, hay muchas razones, muchas, muchas. Y depende mucho también de la operación de cada quien, ¿verdad? Hoy es que tengo clientes que me piden mucho refacturación. Híjole, eso es una lata. Hay sectores donde es así, mis clientes me piden mucha refacturación. Bueno, pues hay que idear un mecanismo. Otra vez, pensando ya en la declaración del año siguiente, hay que idear un mecanismo para reducir eso. Muchas de las soluciones son más bien administrativas y no tanto fiscales, ¿eh? Día 5. Ahora sí, revisión de deducciones sensibles, ¿verdad? Y aquí dependiendo del número, pues a lo mejor un día puede ser poco, pero bueno, hay que revisar, oye, ¿qué deducciones sensibles traigo? Servicios, regalías, pagos al extranjero, comentamos ahorita. Oye, ¿están correctamente documentadas? ¿Hice las retenciones? Esa es otra cosa importante. Dice pagos al extranjero. Oye, ¿eran sujetos de retención o no? Ah, chicos, no, pues no, pues no, porque aplicamos tratado. O no, porque por ley, la ley local doméstica no prevé retención. Perfecto. Oye, fíjate que sí tenemos que haber retenido y no lo hicimos. Bueno, pues hay que arreglarlo, ¿verdad? Hacer los pagos correspondientes y lo que proceda. Y cumplir con los requisitos también de pagos al extranjero, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, así rápidamente, si yo hago un pago al extranjero y aplico una tasa preferente del tratado tributario con ese país, uno de los requisitos para aplicar este tratado es, yo necesito tener una constancia de residencia fiscal de mi proveedor en el extranjero, ¿verdad? Si no tengo esa constancia de residencia, no podría yo aplicar los beneficios del tratado. Y eso, ¿qué significa eso? Pues que tendría que hacer una retención mayor. Revisión de contratos, si los hay, si no los hay. Si no los hay, tampoco, y aquí es importante muchas veces, no, es que no tenemos contrato. Ya, no, ya nos van a rechazar. No, espérame, no. O sea, el contrato no es lo único que se necesita. El contrato no siempre se necesita. Sabemos pues, que hay operaciones donde no hay un contrato como tal, pero bueno, otra vez, vuelvo al término de adminiculación. ¿Cómo voy a yo adminicular para demostrar que esto se llevó a cabo en el momento en que yo dije que se llevó a cabo y que realmente los servicios fueron prestados o lo que sea, ¿verdad? Día 6. Ahora sí hagamos una simulación de la declaración. Ya habíamos entrado a la declaración a ver los datos precargados, pero día 6, ok, vamos a empezar a llenar los datos y a ver qué diferencias nos pueden resultar por ahí de pronto, ¿verdad? Día 7, ya habiendo llenado la declaración y habiendo determinado si tengo impuesto a cargo, o tengo saldo a favor, o tengo pérdidas por amortizar, no sé. Ahora sí ya proyectamos el impuesto y el flujo, ¿ok? Y repito, y proyectamos no nomás el flujo de la declaración anual, sino cómo me va a impactar en mi flujo de pagos provisionales de 2026. Eso es súper importante. Día 8, una revisión final cruzada. ¿Qué es esto? Bueno, oye, ya tengo prácticamente mi formato previo de la declaración lleno, o sea, hacer una última revisión cruzada otra vez con contabilidad, con registros, etcétera, etcétera. Asegurar, como el carpintero, ¿verdad? Hay que medir 2 veces antes de cortar.
decía un famoso contador. Decía, yo como el carpintero, mido 2 veces antes de cortar. Bueno, ya que está la revisión cruzada y todo esto, día 9, validación con la dirección y con socios. Es importante, oigan, oye, director general o director de finanzas o con quien sea que se vea el caso o con los socios, estos son los resultados del año fiscales, este es el impuesto que se va a pagar o el saldo a favor que se va a generar, o no va a haber pago de impuestos porque hay pérdidas o porque los pagos provisionales alcanzaron a cubrir el impuesto, en fin, lo que sea, pero que la dirección y los socios estén enterados y validen, aprueben. Y día 10, ahora sí, presentación. Y como ya lo han de saber muchos de ustedes, entre más pronto mejor, porque hay que evitar esa llegada a los últimos días donde el sistema está lento o intermitente y se nos imposibilita presentar. Esta pregunta pues es para reflexión posterior. ¿Estás usando el anual como herramienta estratégica o solo como obligación? Entonces, ¿cómo como herramienta estratégica, Gustavo? Eso que se oye muy sangrón, ¿verdad? No, no. Finalmente, como dijimos ahorita, lo que está declarándose ahí, de eso va a depender que me estén molestando a lo largo del año, ¿verdad? Que me lleguen diferencias, que me cancelen sellos, peor aún que me congelen cuentas bancarias, en fin, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es una herramienta estratégica? Bueno, pues es precisamente a ver cuál va a ser mi estrategia para tener los menores actos de molestia posibles por parte de la autoridad. Además de que finalmente también es información útil, ¿verdad? O sea, finalmente es información, otra vez, de planeación financiera. ¿Cuánto voy a pagar? ¿Cómo van a ser mis pagos provisionales del año que entra? Si me aumentó mucho el coeficiente, implicará que el año que entra pueda yo solicitar una reducción de pagos provisionales, con las consecuencias que eso pueda traer, en fin, ¿verdad? Dejemos de verlas como un mero trámite. Háganse estas preguntas. ¿Qué es lo que más les preocupa del anual ahorita? Alguien puede decir, pues fíjate que los complementos de pago, sí, de plano. O las nóminas, oye, no, fíjate que las nóminas traemos un desastre ahí, ¿verdad? Bueno, ¿ya hicieron la simulación? Si no, pues métanse a ver qué les sale, ¿verdad? En la declaración. ¿Y qué área sienten que es más débil? A lo mejor por ahí pudieran empezar. A ver si se pueden basar, esta herramienta me gusta mucho. Es una matriz de riesgos fiscales que diseñamos ahí en el despacho. Son 4 cuadrantes. El superior izquierdo es la zona crítica, que tiene que ver con una alta detección. ¿Qué es alta detección? Aquí lo voy a señalar. Quiere decir que el SAT lo puede detectar muy fácil a través de sus sistemas, ¿verdad? Toda esta columna, la primera es de alto impacto en la empresa y esta otra columna es de impacto medio en la empresa. Y en la fila de abajo es de baja detección. Entonces, vamos a poner unos ejemplos rápidos. A ver en cuál se pueden estar ubicando ustedes. ¿Tienes diferencias entre CFDI y declaración anual? No, pues zona crítica, esa el SAT te lo va a detectar, pero ya. ¿Tienes inconsistencias en pagos provisionales? ¿O tienes deducciones sensibles sin soporte? Eso te lo puede detectar el SAT fácil. Y el impacto ya sabemos, pues es una invitación o diferencias o ya la determinación de un crédito fiscal. ¿Qué sería impacto medio? Y esos son solo ejemplos, podría haber otros, ¿verdad? La idea es que ustedes analicen y traten de ubicarse en dónde están para atacar esos puntos primero. O impacto medio, pues requiere atención. Hoy tengo CFDIs, como me comentamos hace rato, PPD, o sea, pago en parcialidades o diferido, pero no tengo los complementos de pago. Ándale. No, pues requiere atención, ¿verdad? Otra vez, el SAT te puede decir algo, pero otra vez, ahí hay defensa, pero la idea es no entorpecer la operación con estar atendiendo requerimientos del SAT y todo esto. O hay diferencias en retenciones, como les dije ahorita. Hoy en la anual me precarga retenciones por X monto, pero yo en la contabilidad traigo retenciones por un monto mayor. ¿Qué pasó? Es que hay unas que no las pagué. Se me olvidó pagarlas, ¿verdad? Bueno, pues órale. ¿Qué impacto? Bueno, pues puede tener algunas diferencias o pueden tener algunas multas. Es decir, sí tiene impacto, pero a lo mejor no son tan urgentes como las de zona crítica. Ahora, ¿qué son de baja detección? Es decir, que el SAT más difícilmente se va a dar de cuenta a menos que te haga alguna revisión. Por ejemplo, tener algunas operaciones con partes relacionadas y que no tengas estudio de precios de transferencia, o que tengas depreciaciones incorrectas acumuladas varios años. Ya nos hemos topado con sistemas contables que siguen depreciando por los siglos de los siglos. Es decir, oye, compramos un carro y pues en 4 años ya se depreció. No, pero el sistema, y es más común de lo que pueden pensar, ¿eh? Oye, el sistema cada año sigue depreciando. O sea, ya está en negativo el saldo ahí, ¿verdad? Ni se han fijado en el balance, trae una depreciación acumulada mayor que la depreciación, mayor que el monto original de la inversión. Es muy común, chequen eso, es importante. ¿Qué impacto? Bueno, pues eso requiere ajustes e inclusive algún recálculo histórico. Otra vez, es de baja detección, pero hay un riesgo ahí, ¿verdad? Y de baja detección y de impacto medio, podríamos poner, aquí requieren, digamos, un mejor control, ¿verdad? Que puede ser, errores menores de clasificación contable. Clasificaron en la contabilidad
algún gasto de una manera que no es lo más correcto, ¿verdad? Bueno, no tiene un gran impacto, es limitado, pero pueden corregirse en el momento que se estime conveniente. Por último, un autodiagnóstico rápido que pueden contestar ahorita, decir en su mente, ¿verdad? Y mañana ya tomar acción en la oficina. Oye, ya concilié ingresos contra la contabilidad, ya simulé la declaración antes de marzo o antes de hoy, ¿verdad? Tengo partidas no deducibles identificadas. Paréntesis, es muy importante que ya desde el registro contable que se haga, ya se registre como partidas no deducibles. O sea, creen cuentas especiales, vaya, no especiales, pero cuentas contables donde puedan registrar las partidas no deducibles. Que no tengan que estar haciendo el trabajo a final de año, ¿verdad? Ya del reporte financiero saldría, y estas son las partidas no deducibles. Entonces, todo tiene que ver otra vez con controles. ¿Qué voy a registrar? De cómo voy a alimentar al sistema para que me haga el trabajo, que trabajen las máquinas, no nosotros, ¿verdad? Que para eso se inventaron. Coinciden mis provisionales con el cierre. Y este último punto me parece algo gracioso, como dicen, parece chiste, pero es anécdota. Oye, ¿podría explicar mi resultado fiscal en 3 minutos? Debería de poder hacerlo. De ahí depende, oye, qué tanta transparencia traigo yo ahí, o qué. No, hombre, es que ajusté ahí todo, métele resultados de ejercicios anteriores o a varios, o no sé, ¿verdad? Entonces, si contestan no a 3 o más, pues traen ahí algún riesgo elevado. Pero bueno, finalmente es cuestión de tomar cartas en el asunto. Bueno, estos son los puntos que quería comentar. Como les digo, no era propiamente un curso de declaración anual, sino, oye, pues precisamente el enfoque de este programa de Banregio es esta mentoría. Oye, a ver, qué podemos hacer, en qué nos fijamos, cómo planeamos, etcétera, etcétera. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias a todos, ¿eh?